Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 2 de la asignatura Funciones de varias variables 1 del grado en Matemáticas de la UNED, en la cual vamos a trabajar con el producto escalar y vectorial de vectores y también introduciremos las matrices y los determinantes, así como algunas propiedades de los planos y las distancias. Entonces, vamos a comenzar primero con lo que sería el producto escalar. Entonces, vamos a poner primero aquí, producto escalar. Tengo que decir que no soy excepcionalmente fan de la distribución que tiene el libro en estos capítulos, entonces yo voy a cambiar algunas cosas para intentar que quede todo más claro. Entonces decimos, bueno, pues sean A va a ser el vector A sub 1, A sub 2, A sub 3 y B va a ser el vector B sub 1, B sub 2, B sub 3 de R3. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a trabajar con dos vectores de R3. Entonces, definimos el producto escalar A puntito gordo con B como no es otra cosa que el resultado de A punto gordo con B se va a definir como multiplicamos componente a componente y sumamos, es decir, la primera de A por la primera de B más la segunda de A por la segunda de B más la tercera de A por la tercera de B. Y llamamos producto escalar porque estoy multiplicando dos vectores y el resultado es un número, es decir, un escalar. En matemáticas somos gente sencilla, nos gusta ponerle las cosas nombres de modo que nos acordemos. Entonces vamos a ver algunas propiedades que tiene este producto escalar. Es decir, tenemos un resultado, una proposición, que nos dice qué es lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, pues dados vectores A flechita, B flechita y C flechita de R3 y un escalar alfa perteneciente a R, se verifica las siguientes propiedades. Por un lado tenemos que el producto escalar de un vector A consigo mismo es siempre mayor o igual que 0. Además, una de las consecuencias es que el producto escalar de un vector consigo mismo es 0 si y solo si el vector es el vector nulo. Es el único vector que tiene producto escalar 0. Por otro lado, tenemos propiedades de asociatividad en cuanto a múltiplo por escalar, es decir, multiplicar el vector alfa escalarmente con el vector b es lo mismo que multiplicar el alfa por el producto escalar de A con B. Y lo mismo, pero si lo hacemos al revés, es decir, si hago alfa con el vector alfa b, esto me da el alfa por el vector producto escalar del A con el B. Tenemos también propiedad distributiva con respecto a la suma en los dos sentidos, es decir, si hago el producto escalar de A con la suma del B más el C, eso me va a dar el producto escalar del A con el B más el del A con el C. Y de modo, si primero tengo la suma, es decir, si hago la suma de A con B y lo multiplico escalarmente con el C, eso me va a dar el producto escalar de A con C más la suma del producto escalar de B con el C. Y una última propiedad de simetría que nos dice que el producto escalar de A con B es lo mismo que el producto escalar de B con A. Entonces estas son las propiedades esenciales que vamos a tener con respecto al producto escalar. Pero la definición del producto escalar nos permite trabajar con otros conceptos. En particular nos permite introducir el concepto de módulo o longitud de un vector. Y para ello tenemos que la longitud o el módulo de un vector A flechita, que viene dado por A1, A2, A3, perteneciente a R3, se denota mediante dos rayas verticales a dos rayas verticales y se define como
Hay veces que lo vais a encontrar con dos rayas verticales cuando hace referencia más al concepto de norma, y hay veces que lo vais a encontrar con una raya vertical y lo asociamos como con el valor absoluto. En cualquier caso, la notación es la misma. Se define como norma o módulo del vector A igual a el punto escalar de A consigo mismo elevado a un medio. Es decir, esto no es otra cosa que la raíz cuadrada de A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado más el A sub 3 al cuadrado. Es decir, con esto podemos definir perfectamente lo que pasa. Además hay casos particulares que nos interesan. Es decir, si A flechita perteneciente a R3 es un vector con norma, módulo, longitud, como queramos llamarlo, igual a 1, diremos que A flechita es un vector unitario. ¿De acuerdo? Como observación, observemos que los vectores y flechita, j flechita y k flechita de la base canónica son vectores unitarios. Además, dado un vector A flechita perteneciente a R3, siempre podemos construir un vector unitario si consideramos simplemente el vector u flechita, que va a ser, cogemos el vector A y lo dividimos entre su módulo. Y este proceso se denota normalización del vector A. Lo que estamos haciendo es dividir entre su módulo para conseguir otro vector que tiene módulo 1. ¿De acuerdo? ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros también hemos visto en la lección anterior que, dados puntos de R3, podríamos conseguir un vector que iba de un punto a otro punto. Y por lo tanto lo que nos interesa, dados puntos, es saber cómo de lejos están esos puntos situados entre sí. Pues resulta que vamos a ser capaces de trabajar con la distancia entre puntos gracias también al módulo de vectores. Es decir, como consecuencia del módulo de un vector, vamos a poder calcular la distancia entre dos puntos P y P' perteneciente a R3. Para ello tenemos que la distancia del punto P al punto P' es simplemente, a veces ponemos D, a veces la gente escribe dist, de distancia, para gusto los colores, no es otra cosa que el módulo del vector que va de P a P'. ¿De acuerdo? Porque recordemos que este era un vector que comenzaba en P y terminaba en P'. ¿De acuerdo?
Pero hay más cosas que podemos hacer gracias al módulo de un vector, porque precisamente tenemos una fórmula muy útil que nos permite relacionar módulos con productos escalares. Y tenemos para ello el siguiente teorema, que es lo que se conoce como la fórmula del producto escalar. Y que mucha gente confunde con la definición del producto escalar. No es una definición, es una fórmula. Son cosas distintas. Entonces, dados dos vectores A flechita y B flechita de R3 y alfa perteneciente a 0pi, el ángulo que forman los vectores A flechita y B flechita, se verifica que el producto escalar de A con B es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forma. Entonces tenemos una nota que es una consecuencia inmediata, es decir, como consecuencia del resultado anterior, tenemos que el ángulo alfa que forma los dos vectores se puede conseguir como el arco coseno, es decir, la función inversa del coseno de el producto escalar del A con el B dividido entre el módulo de A y entre el módulo de B. Si esta fórmula nos va a permitir calcular nosotros el ángulo que forman estos dos vectores. Pero hay más, hay una consecuencia inmediata de esta fórmula del producto escalar. Y es que si observamos, el coseno de alfa es siempre un número que está entre menos 1 y 1. Y como consecuencia de este resultado, obtenemos el siguiente. Podemos ponerlo como corolario porque aquí lo estamos obteniendo como una consecuencia. Hay quien lo pone como un teorema, depende. Es decir, como corolario tenemos la famosa desigualdad de Cauchy-Schwarz, que nos dice que dados A flechita y B flechita pertenecientes a R3, se verifica que el valor absoluto del producto escalar de A con B es siempre menor o igual que la norma de A por el módulo del vector B, ¿de acuerdo? Además, se verifica mucho más. ¿Esto es un menor o igual? Pues puedo afirmar cuándo se tiene la igualdad. Es decir, donde la igualdad se tiene si y solo si el vector A es múltiplo del vector B. O viceversa, porque lo mismo decir que A sea múltiplo de B que decir que B es múltiplo de A. ¿De acuerdo? Es decir, esta desigualdad nos permite a nosotros trabajar con estos elementos. ¿Vale? Pero claro, precisamente de la definición que tenemos del coseno del ángulo, gracias a través de la fórmula del producto escalar, podemos ponerle un nombre particular a algunos vectores en concreto. Y para ello tenemos la siguiente definición. Entonces, dados unos vectores A flechita, B flechita, pertenecientes a R3, decimos que son, por un lado, perpendiculares o
bueno, lo vamos a poner O porque también se utiliza el nombre un poquito más formal que sería ortogonales, si el ángulo que forman es de 90 grados. Lo que pasa es que como esto es matemática, en vez de poner 90 grados ponemos pi medios radianes. Y decimos que son paralelos si el ángulo que forman es de 0 grados, 0 radianes, o 180 grados, pi radianes, ¿de acuerdo? Además, diremos que son ortonormales si son ortogonales y unitarios, ¿de acuerdo? Como consecuencia, tenemos la siguiente caracterización, y es que observemos que un vector u, o bueno, como estamos con las letras A y B, vamos a poner con las letras A y B, un vector A es perpendicular al vector B. Esto es una notación que a veces usamos para perpendicular. Si y solo si, claro, el ángulo que forman es pi medio, pero utilizando la fórmula del producto escalar, tengo el módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo que forman. Y si forman 90 grados, el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, el producto escalar sale 0. Es decir, si solo si, su producto escalar es 0. ¿De acuerdo? Ya tenemos un modo fácil de caracterizar la perpendicularidad de vectores a través de el producto escalar de dichos vectores. Y relacionada con esta perpendicularidad y el producto escalar, tenemos una operación que podemos realizar sobre vectores, que es lo que se conoce como la proyección ortogonal, que es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos aquí el concepto de proyección ortogonal. Dijimos, vale, ¿qué es esto de la proyección ortogonal? Bueno, pues consideremos los vectores A flechita y B flechita de R3. ¿De acuerdo? De modo que tenemos la siguiente situación. Vamos a dibujar el vector aquí, el B flechita, y vamos a dibujar aquí el vector A flechita. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa entonces? Claro, que yo puedo fijarme en, bueno, la perpendicular al vector A que pasa justamente por el extremo del vector B, es decir, en esta perpendicular que tenemos aquí, que forma aquí 90 grados. Entonces lo que estamos haciendo es, imaginemos que este vector A representa el suelo y aquí tenemos algo que está proyectando una sombra sobre el suelo de forma perpendicular. Entonces nos gustaría saber cuánto mide esta longitud, que sería la sombra que está proyectando el vector B sobre el suelo o sobre el vector A. Entonces, la distancia como tal se llama proyección y también puedo construir el vector proyección. Es decir, esto sería la proyección ortogonal del vector B sobre el vector A. Y además tiene un modo de calcularse. Esta distancia, que muchas veces se denota como project, ponemos abajo el vector sobre el cual estamos proyectando, que sería, estamos proyectando sobre el vector A, y entre paréntesis el vector que proyectamos, que es el vector B, se define como el producto escalar de A con el B partido la norma del vector A. Y ojo, que esto no es una fórmula que nos hayamos inventado, si esto surge únicamente de fijarse en este triángulo que tenemos aquí. ¿Por qué surge de fijarse en este triángulo que tenemos aquí?
porque si nos fijamos, esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces si aplicamos la definición del coseno, ¿qué nos daría? Que el coseno de este ángulo sería ¿quién? Si nos fijamos en este alfa, por un lado teníamos que el coseno del alfa sería el lado contiguo, que sería esta proyección que nosotros desconocemos, del A con el B, entre lo que mide este lado, que sería la norma del B. Claro, pero por otro lado hemos visto por la fórmula de producto escalar que esto ¿quién es? Esto es precisamente el producto escalar del A con el B dividido entre la norma de A por la norma del B. Y por lo tanto cuando simplificamos este elemento con este elemento, ¿qué nos queda? Nos queda precisamente que la proyección es el producto escalar de A con B dividido entre la norma del A. Además, podemos construir el vector proyección P, que sería un vector P que lo que hace es ir de este punto hasta este punto, es decir, esta distancia la vamos a convertir en un vector y lo vamos a llamar vector proyección. Claro, entonces nosotros realmente ya sabemos lo que mide ese vector. Sabemos que ese vector mide proyección sobre el vector A del vector B. Claro, pero esto es un escalar. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta convertir esto, que es un número, en un vector. Y para ello lo más sencillo es multiplicar por un vector unitario. Tiene que ser un vector unitario que vaya en la misma dirección del vector A. Pues lo más sencillo es coger el vector A y convertirlo en un vector unitario. Y para eso que teníamos que hacer, normalizar. Es decir, dividimos el vector A entre la norma. Y de este modo, cuando ya simplificamos, ¿qué nos queda aquí? Nos quedaría el producto escalar del A con el B, dividido entre norma de A y otra vez norma de A, nos queda la norma del A al cuadrado y todo esto multiplicado por el vector A. Observemos que en realidad todo este término que aparece aquí, esto no es otra cosa que un escalar alfa, un número. Entonces tenemos aquí número por vector. Todas las componentes del vector A las estamos multiplicando por este número. ¿Vale? Y con eso tenemos no solo la distancia, que sería la proyección ortogonal, sino también podemos construir el vector ortogonal. ¿Vale? Por último, como consecuencia de todos estos resultados, tenemos un teorema fundamental que es el que se conoce como la desigualdad triangular. Es decir, teorema, esto no es otra cosa que la desigualdad triangular, que en realidad es una de las propiedades de la norma de vectores o del módulo de vectores, pero bueno, como tampoco vamos a entrar mucho en ello, lo ponemos aquí como una consecuencia. Es decir, dados los vectores A flechita y B flechita pertenecientes a R3, se verifica que el módulo del vector A más B es siempre menor o igual que el módulo del vector A más el módulo del vector B. ¿Vale? Y para terminar con esta parte de vectores, una nota que queremos poner, nosotros hemos estado trabajando con resultados en R3, aunque se supone que en la lección 1 habíamos dicho que trabajamos con cosas de R2 y de R3. Aquí lo hemos hecho únicamente para R2, pero en realidad todos estos resultados son válidos para cualquier n, es decir, todos los resultados de esta lección son válidos para Rn en lugar de R3. Es decir, que podemos generalizar el concepto de producto escalar para vectores de n componentes y podemos decir que son perpendiculares si ocurre lo mismo con el producto escalar, y tenemos también la proyección ortogonal y tenemos también la desigualdad triangular y la desigualdad de Cauchy-Schwarz y todas las propiedades que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Solo que el libro, por algún motivo, se centra principalmente en los vectores en R3 y luego decimos, vale, las cosas pueden funcionar también.
¿vale? Esto se finalizaría la primera parte, que es la referente al producto escalar de vectores. No hemos entrado al producto vectorial porque curiosamente el libro lo hace a través de matrices. Entonces vamos a seguir la misma orientación, aunque no es la que me guste, pero bueno. Vamos a trabajar ahora con la segunda parte, que sería matrices. Pero no vamos a trabajar con matrices como en el libro, sino que vamos a hacerlo un poquito más general y luego vamos a particularizar para nuestro caso. Es decir, para nosotros, una matriz A con coeficientes nr de m filas y n columnas es una ordenación de la forma A igual a 1,1, A1,2 hasta A1n, A2,1, A2,2 hasta A2n, y así bajamos hasta el AM1, el AM2 y el AMN. Esto de aquí sería una columna, todo esto que tenemos aquí, mientras que todo esto de aquí sería una fila de la matriz. ¿De acuerdo? El espacio de todas las matrices se denota usualmente mediante una M caligráfica o M gótica, y aquí ponemos M fila por N columnas y coeficientes NR. Es la forma que tenemos de escribir estas matrices. ¿De acuerdo? Y ya vamos a estudiar algunos casos particulares. ¿Por qué? Porque dentro de estas matrices hay un primer caso particular que son lo que se llama como matrices cuadradas. Entonces, diremos que A es una, bueno, vamos a poner A perteneciente, que A perteneciente al espacio de matrices de M fila y N columnas con coeficientes en R, es una matriz cuadrada si M es igual a N. Entonces, nos interesa estudiar dos casos particulares. Que es precisamente lo que ocurre por un lado si n es igual a m, que es igual a 2, porque en ese caso la matriz A se define simplemente como la matriz A11, A12, A21 y A22. Y un segundo caso que sería matrices cuadradas de orden 3. Es decir, porque en ese caso teníamos que la matriz A sería simplemente la A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque para estos dos casos de matrices cuadradas, no sé por qué extraño motivo el libro solo define determinantes para matrices 2×2 y 3×3, pero bueno, ahí lo tenemos. Vamos a definir una operación sobre matrices que es la operación determinante. Es decir, en estos dos casos vamos a definir una operación sobre las matrices, que es el determinante.
que denotaremos como determinante de A o valor absoluto de A, y viene definido por, si es una matriz 2×2, es decir, si n es igual a m, que es igual a 2, entonces el determinante de A o valor absoluto de A, que es el determinante de la matriz A11, A12, A21, A28, se define como, que aquí se nos ha pegado, se define como A11 por A22, multiplicamos en cruz este por este y restamos la otra diagonal, menos el A12 por el A21. Y para el caso de n igual a m igual a 3, el libro lo que hace no da una definición, sino que da una construcción a lo largo de desarrollo por adjunto. Es decir, dice que el determinante de la matriz A, que es precisamente el determinante de A, que sería determinante de a la matriz 1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3, que ahora lo que hace es que desarrolla por adjunto de la primera fila. Y entonces dice, pues el elemento A1, 1 por el adjunto correspondiente, que sería el A2, 2, A2, 3, A3, 2 y A3, 3. Y luego este lo sabemos calcular, que es multiplicar en cruz. Y ahora restamos el A1, 2 por el siguiente adjunto, que sería el A2, 1, el A2, 3, el A3, 1 y el A3, 3. Y ahora sumamos el último adjunto, el A1, 3, y el determinante que nos falta sería el A2, 1, el A2, 2, el A3, 1 y el A3, 2. ¿De acuerdo? Y con esto tendríamos la definición determinante para matrices 3×3. Lo importante es que dentro del determinante tenemos algunas propiedades que verifican estos determinantes, que serían, las podemos resumir en las siguientes. ¿Sí? Proposición sea A perteneciente a la matriz C cuadrada n por n con coeficiente nr con n igual a 2 o n igual a 3. Estas propiedades son en general ciertas para cualquier n, pero el libro solo lo hace para n igual a 2 y n igual a 3. Entonces, se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, tenemos que, al intercambiar filas o columnas, cambia el signo del determinante. Y esto es una vez por cada cambio. Si hago dos cambios, pues cambia dos veces el signo, se queda igual. Segunda propiedad, si una fila o columna está multiplicada por un escalar alfa, este puede salir multiplicando fuera del determinante. Tercera propiedad. ¿Qué pasa si filas o columnas son linealmente independientes? Bueno, pues que entonces el determinante se anula. Es decir,
si hay filas o, vamos a ponerlo bien, o columnas linealmente dependientes, entonces el determinante vale 0. Y por último, ¿qué pasa cuando hacemos operaciones entre las filas y las columnas? Y lo que ocurre es lo siguiente, es que sumar, quien dice sumar dice restar, filas o columnas no cambia el valor del determinante. ¿De acuerdo? Estas son las propiedades fundamentales que tenemos con los determinantes. Y lo siguiente que queremos hacer con estas propiedades fundamentales es decir, bueno, nos van a usar o vamos a usar los determinantes para definir una última propiedad sobre vectores, que era el producto vectorial. Ya vimos inicialmente qué era el producto escalar y vamos a ver una nueva operación que es el producto vectorial. Y en este caso podríamos no definir a través de matrices determinantes, pero el libro lo hace así. Entonces decimos, bueno, pues vamos a definir aquí el producto vectorial. ¿Y cómo definimos el producto vectorial? Bueno, pues dados vectores A y B pertenecientes a R3, con A flechita sería el vector A1, A2, A3 y B flechita sería el vector B1, B2, B3, se define el producto vectorial de A sobre B como, normalmente ponemos A, una cruz y B, pero hay quien pone también el acierto en circunflejo, es decir, este piquito con B. Esto no da igual una notación que la otra, es simplemente notación. Hay quien le gusta escribirlo de un modo, aquí lo escribe de otro. Y se define usando determinantes como el determinante de I, J, K. Y esto en realidad podríamos poner una especie de comillas aquí porque esto no es exactamente un determinante. Porque claro, para que sea una matriz, todos los elementos tienen que ser del mismo modo. Y aquí voy a escribir el elemento A1, A2, A3. Y aquí escribo el elemento B1, B2, B3. Y todos estos elementos son escalares, son números de R. Pero aquí he puesto una fila en la que aquí tengo un vector, otro vector y otro vector. Y no puede ser que una matriz tenga al mismo tiempo vectores y números. Porque todos los elementos tienen que ser del mismo modo, todos tienen que ser números. Por eso ponemos las comillas porque, bueno, esto es un vector, un determinante en el sentido de, bueno, queremos operar como si la I, J, K aquí fuesen unos elementos. Es decir, que en realidad el modo correcto de definir esto, que esto le gusta mucho a los físicos, pero el modo correcto sería definirlo del siguiente modo, diciendo, bueno, es un nuevo vector que tiene como componente la componente A2B3 menos la componente A3B2. La segunda componente sería la A3B1 menos la A1B3. Y la tercera componente sería la A1B2 menos la A2B1. Esto sí es un vector, un elemento de R3 y es la definición correcta, aunque aquí lo que estamos haciendo es un abuso de notación. Lo estamos escribiendo, aunque ya no se debía escribir así, pero todos nos entendemos y todos podemos hacer las cuentas así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué propiedades tiene el producto vectorial? Pues tiene algunas propiedades muy interesantes que vamos a resumir en el siguiente resultado. Proposición
dados A flechita, B flechita, perteneciente a R3, se verifican, bueno, A flechita, B flechita, y también un C, perteneciente a R3, y alfa, beta, gamma, pertenecientes a R, se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, tenemos que el producto escalar vectorial, de A con B no es simétrico, es menos el producto vectorial de B con A. Por eso aquí es importante decir que es el producto vectorial de A sobre B, porque el de B sobre A es igual pero cambiado de signo. Segundo, tenemos aquí una combinación de la propiedad distributiva y asociativa que nos está diciendo por un lado que si tenemos el producto vectorial de A con B beta más gamma C, esto nos va a dar el beta puede salir fuera y aquí se quedaría el producto vectorial de A con el B más el gamma sale fuera y me quedaría el producto vectorial del A con el C, pero lo mismo ocurre si la suma tengo la primera componente, es decir, si tengo alfa con el vector A más beta con el vector B y eso lo multiplico vectorialmente con el vector C, el resultado sería el alfa puede salir fuera y multiplica el A vectorialmente al C, y el beta puede salir fuera y multiplica el B vectorialmente al C. Y una tercera propiedad que nos dice que el producto vectorial de A con B es igual a 0 si y solo si A y B son vectores paralelos. Es decir, linealmente dependientes. Y una vez que tenemos aquí estos resultados, bueno, pues igual que hemos definido el producto vectorial y teníamos una fórmula, cuando definimos el producto escalar, una fórmula para el producto escalar, pues si tenemos el producto vectorial también nos gustaría tener una fórmula para ese producto vectorial y resulta que es afirmativa la respuesta, es decir, tenemos aquí un resultado, un teorema que podemos llamar la fórmula del producto vectorial. ¿Qué nos dice esta fórmula? Nos dice, bueno, pues dados A y B pertenecientes a R3 y alfa que está entre 0 y pi, el ángulo que forman los vectores A y B, se tiene que, si yo cojo el producto vectorial de A con B, claro, esto es un vector, entonces le voy a calcular el módulo a ese vector, pues resulta que el resultado es el módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo que forman. Pero es que además, geométricamente, este resultado tiene una interpretación muy bonita, porque geométricamente el resultado anterior puede interpretarse del siguiente modo. Si tenemos el vector A y el vector B,
entonces nosotros podemos construir el paralelogramo de lados A y B. Pues resulta que el área de este paralelogramo no es otra cosa que el módulo del producto vectorial, es decir, que este área es igual al módulo de el producto vectorial del vector A con el vector B. Es decir, que geométricamente tenemos aquí una interpretación muy interesante del producto vectorial de dos vectores. Claro, porque realmente cuando hacemos el producto vectorial lo que tenemos es simplemente un vector perpendicular. Es decir, aquí tengo el producto vectorial de A con B, que lo que es simplemente es un vector que es perpendicular a A y que es perpendicular a B. Eso es lo que significa geométricamente el producto vectorial de estos dos vectores. Nos da un vector perpendicular a A y perpendicular a B simultáneamente. Pues resulta que el módulo de ese vector perpendicular, lo grande que es este vector morado, es exactamente el área que tiene el paralelogramo formado por los lados A y B de los vectores. Y uno dice, bueno, pues una vez que hemos definido el producto escalar y el producto vectorial, uno puede decir, ¿por qué no juntamos todas las cosas y definimos un nuevo producto que sea escalar y vectorial? Pues sí, pues ya hemos tenido esa idea y precisamente es lo que se conoce como el producto mixto. Solo que para ello vamos a necesitar tres vectores. Entonces, dados un vector A flechita, B flechita y C flechita perteneciente a R3, se define el producto mixto de los tres vectores como el producto vectorial de A con B multiplicado escalarmente con el C, ¿de acuerdo? Y además, esto muchas veces se puede interpretar también como el determinante de el vector A puesto por columna y el vector B puesto por columna y el vector C puesto por columna, ¿de acuerdo? Y de nuevo, existe una muy buena interpretación geométrica del producto mixto. Y es que si tengo aquí el vector A y el vector B, y aquí decimos por ejemplo el vector C, entonces podemos construir el paralelepípedo formado por estos vectores. Pues resulta entonces que cuando calculamos el volumen de todo este paralelepípedo, es decir, pues resulta que el volumen es igual al producto mixto de estos tres vectores, es decir, al producto vectorial de A con B, producto escalar con el C, ¿de acuerdo? Tenemos también un modo de calcular estos elementos. ¿Hasta ahí bien? Vamos a terminar ahora con una última parte que sería la ecuación del plano. Igual que en la lección anterior estudiamos en la lección 1 estudiamos la ecuación de la recta, vamos a fijarnos ahora brevemente en la ecuación del plano y qué podemos hacer con estas ecuaciones. Entonces, recordemos simplemente que dado un punto P de coordenadas x0 y su 0, z0 perteneciente a R3 y un vector que llamamos n flechita que va a tener componentes ABC también pertenecientes a R3, entonces
el plano pi que pasa por el punto P y tiene como vector normal a n, viene dado por la siguiente ecuación. Pi, dos puntitos, ya tenemos aquí la componente a que multiplica al x menos el x0, más la componente b que multiplica al y menos y sub 0, y la componente c que multiplica al z menos z sub 0. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es interesante esto? Porque entonces, dado un punto P' de componente de, como le hemos llamado x0, vamos a llamar este x1, y1, z1 de R3, podemos calcular fácilmente la distancia del punto P' al plano pi con la siguiente fórmula. Lo que nos dice simplemente es que la distancia del punto P' al plano pi viene dada por el valor absoluto de la componente a que multiplica al x1 menos x0 más el b por el y1 menos y0 más el c por el z1 menos z0 en valor absoluto, y todo eso dividido entre el módulo del vector normal, que no es otra cosa que la raíz cuadrada del a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Y con esto tenemos una fórmula para calcular la distancia. Y con esto vamos a terminar la lección 2 de la asignatura.